tardes, mi nombre es Natalie Martínez y voy a hablar sobre la médula oblongada y de los pares craneales que se encuentran en ella. Tenemos nuestra médula oblongada, este es su surco ventral, su surco preolivar y su surco postolivar. Tenemos nuestras dos pirámides vulvares, tenemos nuestras dos olivas y lo primero que vamos a hacer es hablar de nuestro nervio craneal número 11, que es el nervio accesorio. Se encuentra en el surco postolivar. Este nervio tiene dos raíces, una raíz espinal y una raíz craneal. La raíz espinal proviene del núcleo accesorio, que es un conjunto de neuronas motoras que se encuentran en el asta anterior de la quinta y la sexta vértebra espinal. Este núcleo se encarga de llevar la información a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio en su parte superior. La raíz craneal proviene del núcleo ambiguo, que en un corte de la médula oblongada en su porción abierta es este de color anaranjado que vemos aquí. Este núcleo se une a las raicillas del nervio vago e inerva los músculos intrínsecos de la laringe. Continuamos con nuestro nervio craneal décimo, que es el nervio vago. Este nervio se encuentra en el surco postolivar, en nuestro tallo cerebral. Este nervio es un nervio mixto que lleva información aferente y eferente y se vincula con 4 núcleos de la médula oblongada. Comenzamos con nuestros componentes eferentes, que son dos, el núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo. El núcleo dorsal del vago lleva información en las fibras parasimpáticas preganglionares que conducen impulsos aferentes generales desde el tórax y el abdomen. El núcleo ambiguo es un núcleo que también se conoce como núcleo ventral del vago y se encuentra en un corte de nuestra médula oblongada, se encuentra aquí en la parte dorsal de color anaranjado. La función de este núcleo es elevar la faringe al momento de la deglución y el habla. Cuando un paciente se encuentra dañado ese núcleo, pierde la capacidad del habla y de la deglución. Continuamos con nuestros componentes eferentes de nuestro nervio craneal décimo, que son dos, el núcleo fascículo espinal del trigémino y el núcleo de las del solitario. Comenzando con el núcleo fascículo del trigémino, este núcleo lleva fibras somáticas generales al conducto auditivo externo, al meato auditivo externo y a la membrana timpánica. Para continuar con nuestro núcleo de las del solitario, este recibe dos tipos de fibras y de información. Fibras que son generales y fibras que son especiales. En las fibras que son especiales son fibras que propagan sensaciones especiales gustativas a la región de la epiglotis. Y en las fibras generales son sensaciones viscerales de la faringe, laringe, tráquea, esófago. Continuamos con nuestro nervio craneal noveno, que es el nervio glosofaringeo. Se encuentra aquí en el surco postolivar. Este es un nervio que lleva información tanto motora como sensitiva, por eso se le llama nervio mixto. Este nervio se vincula con 4 núcleos de la médula oblongada. Los primeros 2 que son motores y otros 2 sensitivos. El primero es el núcleo ambiguo, que este se encarga de mover la faringe al momento de la deglución y el habla. Lo tenemos en nuestro corte de la médula oblongada en su porción abierta. Está aquí, es el de color anaranjado. Al momento de que se daña este núcleo, el paciente no puede deglutir y tiene problemas al momento del habla. Nuestro segundo núcleo motor es el núcleo salival inferior. Este se encarga de llevar impulsos a los conductos secretomotores a la glándula parótida. Este núcleo actúa cuando tenemos miedo y se nos seca la boca, es el núcleo que se encarga de eso. También al momento de que tenemos un aroma o percatamos algún aroma bueno, y también es el momento cuando el núcleo salival inferior es cuando actúa y los conductos secretan saliva mediante la glándula parótida. Los componentes aferentes de nuestro nervio glosofaringeo son dos. El primero es el núcleo del fascículo espinal del trigémino. Este núcleo se encarga de recibir la información de la región retroauricular. Nuestro segundo núcleo sensitivo es el núcleo de las del solitario. Este núcleo se divide a su vez en 2 partes, en la información especial y en la información general. En la información especial se encarga del gusto que llega al tercio posterior de la lengua, y en su información general se hace referencia al tacto, dolor y temperatura de la región
del tercio posterior de la lengua, de las amígdalas e incluso del conducto de la trompa de Eustaquio. Continuamos con nuestro octavo nervio craneal, que es el vestíbulo coclear. Este se encuentra en el surco médulo-pontino, que es en su parte lateral. El nervio vestíbulo coclear se divide en dos, vestibular y coclear. La parte coclear a su vez se divide la información en dos núcleos que tenemos en nuestra médula oblongada, en su porción cerrada, el núcleo coclear dorsal y en su parte ventral el núcleo coclear ventral. El núcleo coclear dorsal recibe sonidos de alta frecuencia y el núcleo coclear ventral recibe sonidos de baja frecuencia. Para hablar de la división de los núcleos vestibulares, se dividen en 4 núcleos: núcleo superior, núcleo inferior, núcleo medial y núcleo lateral, que se encuentran en la parte dorsal de la médula oblongada, que son estos de color negro. Esto en sí, sus funciones es equilibrio de los núcleos vestibulares. Por último vamos a hablar del núcleo solitario. El núcleo solitario se divide en dos zonas, la caudal y la medial. Este núcleo principalmente recibe información del gusto, pero también tiene otra función que es la cardiorrespiratoria. La función gustativa se divide a su vez en dos tipos de fibras, los tipos de fibras generales y las fibras especiales. Las fibras especiales hacen referencia a la información gustativa que llega a través de los 3 nervios craneales, que es el séptimo, llega la información gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua. El noveno hace información del tercio posterior de la lengua. Y el vago hace referencia a la información gustativa que llega de la epiglotis. Y en la función de la general hace referencia a toda la información gustativa que llega a los dos núcleos de los pares craneales noveno y décimo. Y toda esta se va la información al núcleo ambiguo, que lo vemos aquí en nuestro corte de la médula oblongada. Se encuentra en la parte dorsal en color anaranjado. Voy a hablarles un poco sobre los cortes que vimos en nuestra clase de neuroanatomía. Comenzando con el primer corte, que es en la porción cerrada de la médula oblongada. Este es nuestro corte, en donde podemos ver la parte dorsal y la parte ventral. En la parte ventral se encuentran las pirámides vulvares, en donde se forma la vía corticoespinal, que es esta, en donde lleva toda la información al núcleo de gráciles y núcleo cuneiforme. El núcleo de gráciles llega toda la información de miembros inferiores y al núcleo de cuneiforme llega toda la información de miembros superiores. También tenemos el espinotalámico y el espinomesencefálico. Podemos observar también que se encuentra el núcleo del haz del solitario, el núcleo del vago, el núcleo del hipogloso, tenemos también el núcleo ambiguo y tenemos el núcleo olivar, que está aquí, de color rosa. El siguiente corte es un corte de la médula oblongada en su porción abierta, en donde podemos ver el pedúnculo cerebeloso inferior, donde dorsalmente se encuentra el núcleo coclear, ventral el otro núcleo coclear. Se encuentran también las pirámides vulvares en la parte ventral. Se encuentra el núcleo espinotalámico y el núcleo espinomesencefálico. Tenemos también los núcleos vestibulares, el núcleo décimo, que es el vago, el núcleo del hipogloso, el núcleo ambiguo y el núcleo del haz del solitario. Gracias.